Cano, ¿cómo Mucho estás? gusto, bien. Camilo, cuéntanos tú quién eres, qué haces en la universidad. Bien, pues digamos un poco partiendo de mi formación, ¿cierto? Yo soy ingeniero físico y magíster en física aplicada, egresado de la Universidad de AFIT y digamos durante mi carrera, bueno, llevo más de 5 años de experiencia trabajando en temas de óptica, especialmente en interacción de la luz con muestras biológicas, digamos, para aplicación en medicina. Entonces, digamos, tengo algo de recorrido en entender cómo funciona la luz y demás. Muy interesante. ¿Y qué es lo que, pues, por qué estudiaste física? ¿Qué fue lo que te llevó a esa carrera? Física, bien, es más que todo pues por un deseo de entender cómo funcionan las cosas. No sé, a medida que crecía me di cuenta de que cuando entendía cómo funcionan las cosas era más fácil resolver los problemas. Entonces, no sé, digamos eso me motivó a decir, qué interesante es entender cómo son los fundamentos de las cosas y digamos hacía más entretenido entender las cosas. Digamos, tener más conocimiento me permitía disfrutar mucho más las experiencias que vivía. Muy interesante. Esperemos que hoy avancemos en eso. ¿Algún hobby que tú tengas aparte de la física? No, pues no sé, ese tipo de preguntas siempre me sacan de contexto, ¿cierto? Algo que te guste hacer. Leer, en general, pues leer es entretenido, ¿cierto? Además porque, digamos, en ocasiones me gusta pensar en cómo, digamos, en los textos, digamos, se refleja un poco la realidad de las cosas y cómo a veces, digamos, lo que leo, cómo lo puedo relacionar a mi propia vida y me lleva pues como a experimentar aventuras o escenarios pues que, digamos, no puedo alcanzar normalmente. Muy importante. Te preguntamos eso siempre porque digamos que detrás de la ciencia hay personas y a veces como que intentamos, como, ay no, la ciencia, qué difícil, qué miedo, y pues realmente es humana y hay un montón de personas con un montón de situaciones humanas que hacen ciencia. Entonces, sí, hoy vamos a intentar ponerla como en ese, a bajarla de ese mundo a veces de donde está, por allá en la nube, a traerla a esta realidad y hacerla mucho más divertida. Claro. Entonces, tengo un juego para ti. Bien. Esa también te va a sacar de los esquemas, pero es muy fácil. Yo voy a decir una palabra, sí, una categoría, y tú me vas a responder con otra palabra, incluyendo la mía. Entonces yo, por ejemplo, yo voy a decir, la categoría es comida, entonces yo voy a empezar por manzana, entonces tú tienes que decir manzana y pera. Ok. Y luego yo digo otra y tú repites todas las que yo he dicho hasta que se nos olvide la secuencia porque llevamos un montón de palabras. Okay, está bien. Listo. Igual invitamos a los profesores a que nos envíen sus preguntas, sus comentarios, todos los que nos están viendo en este momento, para que acá los podamos ir leyendo. Entonces, yo voy a empezar con una categoría, que ya como el ejemplo fue comida, claramente no va a ser comida. ¿Qué tal si el tema es de lo que vamos a hablar hoy, que son los colores? Colores. Entonces yo voy a poner mi color favorito, que es el azul. Ok, entonces azul, rojo. Verde. Ok, azul, rojo, verde, amarillo. Espero que las esté recordando. Café. Ok, azul, rojo, verde, amarillo, café, cian. Azul, rojo, verde, amarillo, cian. Blanco. Azul, rojo, verde, amarillo, café, cian, blanco, negro. Wow, qué memoria. Blanco, a ver, ¿cómo íbamos? Azul, verde, amarillo, café, ay no, ya se me olvidó. Blanco, negro. Yo dije negro. Ay, mal, o sea, a ver, pensemos, es que yo soy súper mala en este juego. Amarillo, ya. Pues se puede repetir, ¿no? Amarillo pollito, que es otro color. Sí, está bien, jugar así. Dame un momento. Azul, rojo, verde, amarillo, café, cian, blanco, negro, amarillo pollito, magenta. ¡Wow! Sorprendente. Vamos a desafiar por últimas 2 veces tu memoria. Otro color, violeta. Ok.
Azul, rojo, verde, amarillo, café, cian, blanco, negro, amarillo pollito, magenta, violeta, no sé, beige, su color. No sé. Increíble, increíble habilidad. Hemos descubierto a alguien muy teso en memoria. Como estás muy teso, voy a poner otro color. Otro color. ¿Esto qué color es? Esto es como terracota. Ok. Azul, rojo, verde, amarillo, café, cian, blanco, negro. Ok. Amarillo pollito, magenta, wow, violeta, beige, terracota y no sé, intento pensar en colores normales. No sé, ¿llama naranja? Naranja, naranja, listo. Una más. Pero ¿por qué solo yo tengo que recordarlos? Ah, porque este es así es el juego que yo puse, es mi juego. Mentiras, no, es Ok, porque así es está bien. es como un stop, es un stop. Por ejemplo, si uno está con un grupo muy grande, podría ir por turnos, pero en este caso solo estamos acá los dos. Entonces, el último color, Está bien. gris. Gris. Azul, rojo, verde, amarillo, café, cian, blanco, negro. Ok, ya. Esa fue la memoria a corto plazo. Bueno, hagamos un último intento. Si quieres yo lo hago para que no sea tan complejo y tú me dices a mí. Listo. Yo Ok. lo advierto, tengo una memoria terrible. No te preocupes. Listo. Tú pones la categoría, por favor, que no sea tan complejo. Ok, animal. Listo. Bien. Oso. Oso, perro. Ok, gato. Oso, perro, gato. Bien. León. Oso, perro, gato, león. Y iguana. Ok, tiburón. Oso, perro, gato. Oso, perro, gato. Leo, ¿cómo era que? León. León, iguana, tiburón. Sí, bien. Yo iba proponiendo más. A ver. Bueno, no, el último, pues a ver si yo me acuerdo. Tú puedes poner otra palabra, otro animal. Ok. Serpiente. Serpiente. Oso, perro, gato, león, iguana, tiburón, serpiente, Bien. cocodrilo. Bueno, no estamos tan mal. Sí, sí, no, es muy bien. Tal vez podríamos relacionar también la capacidad de recordar colores con recordar palabras, aunque por eso también cuando pequeños aprendemos que un color se llama así, no de otro, Claro. también tiene que ver con la memoria un poco. Bueno, Sí. entonces la siguiente dinámica es que en pantalla van a aparecer unas imágenes que yo te voy a mostrar acá. Y ustedes pueden ir pensando qué relación tienen esas imágenes y yo también te voy a hacer esa pregunta a ti. Ok. Entonces vamos con esa primera imagen que yo voy a mirar a ver si acá ya la están viendo ustedes. Y es esta. Muy bien. Entonces es un sol y un tomate. Sí. ¿Cuál es la relación que tú crees que hay entre sol y tomate? No sé, el sol ilumina el tomate y hace fotosíntesis y crece. Algo por el estilo. Listo. El sol ilumina el tomate, hace fotosíntesis y crece. Puede ser. Ahora vamos con la siguiente imagen. Bien. El ojo ve el tomate. Tomate, sí, y ojo. Ujú. ¿Qué relación crees que hay ahí? Pues lo único que se me ocurre es que el ojo vea el tomate. Pues el ojo, su función es ver. Entonces, no sé. El No, ojo. no se me ocurre ningún, no sé, estaba pensando si existe algún remedio para el ojo que se haga con tomate o algo por el Puede estilo, ser. pero Seguramente, eso pues, seguro. Listo, el ojo ve al tomate. Vamos con la otra. ok, el ojo y el cerebro. Ujú. Sí. ¿Qué tienen que ver el ojo y el cerebro? Bueno, están
tiene una relación muy estrecha, ¿cierto? Uno está junto al otro y digamos los ojos por sí solos, digamos desde la anatomía no sirven de mucho, ¿cierto? Digamos es el cerebro, es el que genera, el que reproduce la información. Digamos un cerebro, el ojo es como una cámara, ¿listo? Y digamos el cerebro es como el computador que interpreta lo que hay en el ojo. Entonces claro, digamos el ojo ve y el cerebro entiende, ¿no? Digamos, ese es el principio pues de funcionamiento, digamos un poco desde la anatomía. Bueno, esa parece que estuvo más sencilla. Y a ver, esta última en la que ya todos están juntos y completos. Ok, muy bien. El ojo, la luz, el sol ilumina el tomate, luego el ojo logra ver la luz que viene del tomate y el cerebro interpreta la información que está llegando al ojo. Parece como una cadena muy simple. Ustedes seguramente la están viendo ahí en imágenes. Y podríamos decir que la relación que hay en estas imágenes, para que tú nos cuentes un poco las definiciones, es que tenemos una fuente de luz, en este caso es una fuente de luz natural, que es el sol. Tenemos un objeto que es un tomate, pero pudo haber sido esta silla. Sí. Y que tal vez sin esa luz que tenemos en este caso artificial, que es de este lugar en el que estamos, pues, si estuviéramos todos a oscuras, no pudiéramos ver este sofá. Y pues lo que tú decías, el ojo finalmente puede ver eso porque capta esa luz emitida y el cerebro procesa eso y dice como, esto es una silla o esto es un tomate. Puede captar esa luz a través de unas ondas. Pero ¿qué nos podrías decir tú con estas imágenes? ¿Cómo sabemos qué es el color? Dijiste ahorita luz, ¿qué es luz y qué son ondas? Bueno, hay muchos detalles. Digamos que podemos partir por pensar en esto que llamas la fuente de luz natural, ¿cierto? Cuando dices el sol es una fuente de luz natural. Bien, cuando pensamos en fuentes de luz natural, digamos, claro, estamos muy acostumbrados a ver la luz, pero no tenemos tantas. Tenemos, digamos, el sol, podemos hablar de que el fuego es una fuente de luz, digamos, cuasi natural, digamos, los rayos y demás. Pero claro, digamos, esas fuentes de luz natural son limitadas. Entonces empecemos partiendo desde el sol, que es la más general. Entonces cuando uno piensa en el sol, uno piensa en, digamos, creo que ya es muy de conocimiento general que el sol es básicamente una esfera, una concentración de hidrógeno que está ardiendo en llamas. ¿Listo? O sea, no se diferencia mucho el sol de lo que sería una llama, digamos, en una fogata. ¿Cierto? Digamos, pues haciendo una analogía. Entonces lo interesante es que el sol emite lo que llamamos ondas electromagnéticas. ¿Bien? Ahora, ¿eso qué es? Muy bien. Entonces, una onda electromagnética es como, digamos, las ondas que se hacen en un estanque. ¿Listo? Cuando tiramos una piedrita. Cuando tiramos una piedrita. Pero hay una diferencia muy importante y es que las ondas que se hacen en el estanque cuando lanzamos la piedrita son una onda mecánica. Si tú lo piensas, lo que está haciendo esa onda es hacer que el agua se mueva de un lugar a otro. ¿Listo? Entonces, genera un desplazamiento de agua, digamos, entonces la llamamos mecánica porque está en un medio físico. El medio físico es el agua. El medio físico es el agua. O puede ser, por ejemplo, no sé, alguna tela cuando Claro. la toco y ella se mueve como una bandera. Claro. O incluso el aire, por ejemplo. Cuando hablamos, lo que estamos transmitiendo son, digamos, ondas, pero hablamos de ondas de presión, ¿cierto? De presión de aire. Entonces, siempre que haya un medio físico a través del cual se pueda mover la onda, lo llamamos una onda mecánica. Pero sucede que la luz del sol, ¿desde dónde viene? Pues desde millones de kilómetros. Yo iba a decir, ¿cierto?, que desde el sol. Sí. Pero digamos, ¿qué hay entre el sol y la Tierra? Uy, mucha distancia. Bien, pero en esa distancia hay aire. No hay aire. Tampoco hay agua, no hay nada. ¿Listo? Entonces, no es posible que la luz sea una onda mecánica. Tiene que ser una onda algo más. ¿Bien? Entonces la llamamos una onda electromagnética porque lo que tenemos ahí es, digamos, es una onda, tiene las mismas propiedades que las ondas mecánicas, pero lo que hace es oscilar unas perturbaciones, digamos, de lo que llamamos un campo eléctrico y un campo magnético. ¿Listo? Y digamos, en este momento los podemos pensar como el magnetismo de la Tierra. Has visto que cuando uno coloca una brújula, la aguja se orienta. Bien, digamos, es esa imagínate que la luz es onditas, pero no tan potentes como el campo magnético de la Tierra, y lo que va haciendo es que esa agujita vaya girando como si fuera una onda. Entonces va haciendo como esas interacciones y digamos eso es la luz. La luz es, digamos, básicamente una perturbación de algo que llamamos campo magnético y campo eléctrico. ¿Listo? Pero lo importante aquí es cumple las propiedades de una onda.
¿cuáles son las propiedades de una onda? Bien, entonces una onda es básicamente, lo podemos pensar como la perturbación común que aprendemos en el colegio, ¿cierto? Digamos esto, una función sinusoidal, ¿listo? Como cuando tomamos una cuerda por ambos extremos y empezamos a hacer una perturbación, que vemos una ondita de este tipo. Bien, digamos esa sería la premisa fundamental, y luego hay dos propiedades que se pueden asociar al hecho de que tenga esa forma. Una es cuánta distancia pasa entre que yo inicio la onda y termino, y la segunda es cuánto tiempo le toma a la perturbación ir desde acá hasta el extremo. Ok. Claro, la onda se repite. ¿Cuánto se demora en llegar hasta el final? Exacto. Entonces al primero, la distancia que recorre en ese periodo lo llamamos longitud de onda, y a la segunda, el tiempo que le toma hacer ese recorrido lo llamamos la frecuencia. Yo he escuchado también que, por ejemplo, las ondas las podemos asociar fácilmente cuando escuchamos instrumentos musicales o notas musicales, Sí. porque o tonos de voz, ¿cierto? Cuando una persona hace como una voz muy grave, como oh, y vemos los bajos en un coro o los instrumentos que son muy grandes y que suenan muy bajo, eso se podría decir que tienen una onda más grande. Claro. Tienen como una cresta y así una cosa más grande, mientras que cuando un instrumento o un tono es mucho más agudo, como podría decir un la, pues como en un tono súper agudo es porque la onda es mucho más pequeña. Claro, sí, es que puedes pensarlo desde una guitarra, ¿cierto? Si tú miras la cuerda de la guitarra, bien, digamos, tiene una longitud, ¿cierto? Y cuando le aplicas una perturbación, básicamente lo que hace la cuerda es describir esta onda de la que estábamos hablando. Pero ¿qué pasa cuando presionas la cuerda antes, ¿cierto? Y acortas la longitud de la cuerda? Estás haciendo que la onda que se puede generar en esa cuerda sea más cortica. Entonces es lo que decías, depende de qué tan largo sea el camino de la cuerda, pues es el tamaño de la onda. Entonces fíjate, es la longitud de la onda la que, digamos, nos dice si la luz es, si el sonido es grave o agudo. Y de igual manera pasa con la luz, ¿cierto? Dependiendo de si la onda es muy grande o muy cortica, entonces tenemos diferentes tipos de luz. O sea, ¿Sí? diferentes colores. Diferentes colores, exacto. Wow. Bueno, tenemos algunas preguntas acá que nos comparten. No sé si las podemos resolver ya o miramos a ver si con algún experimento lo podemos resolver. Claro. Es, si la luz es una onda, ¿cómo hace un objeto para verse negro? Si se atrae toda la luz, ¿cómo se absorbe toda la luz? Esa es la pregunta. Y la otra pregunta es, ¿cómo sería entre... Uy, esta pregunta está compleja. Yo creo que ahorita la podemos resolver. ¿Cómo sería la interacción entre la luz y un agujero negro? Ok. Pero yo Sí. creo que esta que es, ¿cómo hace un objeto para verse negro? ¿Qué tal si hacemos un experimento para que oscurezcamos todo este estudio y miremos por qué los objetos se ven negros y qué pasa cuando los iluminamos de unos colores? Perfecto, ¿Listo? dale. Bueno, entonces en este momento vamos a oscurecer todo el estudio y nos vamos a desplazar hacia allí. Voy a poner este por acá porque creo que emite demasiada luz. Y ya ahora que estamos... que acá vemos todos los elementos oscuros. Los objetos de un color o de otro, vamos a intentar con este. ¿De qué color se ve? Yo el que más veo azul es este termo. ¿Cuál más toma ese color? Vamos pues comparar, por ejemplo, estos dos objetos, ¿cierto? Intentar ver cómo son los colores, ¿cierto? Digamos, hacerte una idea de cómo son esos colores. ¿Bien? Digamos, intenta mantener la imagen mental de cómo son. ¿Este cómo sería? Este sería azul. Bien, ¿y este cómo lo ves? Este lo veo como rosado. Ok, No sé cómo se ve en cámara, pero yo lo veo rosado. muy bien. Ahora, ¿qué te parece si cambias el tipo de luz? Claro, ¿qué luz es esta? Esta es luz azul. ¿Cierto? Tú la ves como luz azul. Bien.
¿Qué pasa si cambias la luz? Por ejemplo, bien, aquí tenemos una luz roja. Bien, ¿cómo ves ahora este objeto? Se ve un poco más rojo. Bien, y este, Ese se ve en un... se ve muy opaco. ¿cierto? Se ve como en un azul súper opaco. Sí, ya no se parece nada al color que teníamos antes. No, Bien. se ve muy opaco. Ujú. Y este que es rojo. Este sí se ve más intenso. Muy bien. Este rojo. Entonces fíjate lo interesante que es que el color con el que percibimos los objetos depende de qué condición tiene la luz con las que los estamos iluminando. ¿Listo? Entonces, claro, ahí ya podemos hacer la inferencia de que de alguna manera el color de los objetos tiene una dependencia muy grande de cómo es la luz. ¿Ya? O sea que si el sol iluminara, pues que enseguida podemos conversar de eso. Si lo Sí. que viéramos fuera una luz roja, veríamos casi todos los árboles. ¿De qué color? Esa es una pregunta muy interesante. Claro, digamos, nosotros estamos acostumbrados a decir de qué color es el sol. Cuando uno le El pregunta- color es, la gente dice que es amarillo. Bien, sí, digamos que el sol es un color amarillo, claro, entonces nosotros estamos acostumbrados a ver el mundo con una luz amarilla, ¿bien? Ahora, ¿qué pasaría si el mundo lo iluminamos con una luz roja? Digamos, es una pregunta muy interesante. Lo que pasaría sería que algunos objetos que necesitan luz amarilla para poderse ver, digamos que de alguna manera ya no los podríamos ver, porque tenemos ausencia Del amarillo. de ese color en particular. Ah, o sea, la ausencia del color hace que no podamos ver La ausencia de luz la ausencia de luz. impide que podamos ver ciertos colores, claro. Sí. Bueno, vamos a ver vamos a ver el último color. A ver esta pelota. Uy, mira, esta resultó como parece un verde como gris. Sí, pero Parece. quiero que mires algo más interesante. Fíjate en estos dos objetos, las dos camisas. ¿Listo? ¿Cómo crees que son sus colores? Es decir, cuando iluminabas con el azul, este se veía bastante bien y este no se veía tan bien. Cuando iluminabas con el rojo, este se veía bien, pero este no se veía tan bien. Pero ¿por qué será que el verde hace que los dos se vean relativamente bien? ¿Por qué crees que se debe eso? ¿A qué crees que se debe eso? Porque el verde hace que se vean bien. Tal vez porque este azul y este color son más parecidos. Se asemejan más al verde que a los otros colores. ¿O Bien, no? entonces recuerda que el color que percibimos de los objetos no depende totalmente del objeto, depende de la forma, de la luz. Bien, o sea que tiene que ver algo con el hecho de que la luz sea verde. Bien, entonces resulta que el color verde de alguna manera se aproxima más a la luz que viene del sol. ¿Listo? Por eso es que el color que estás viendo en este momento lo percibes más natural que cuando iluminas con las otras dos luces. Porque el color verde se asemeja mucho más al amarillo que viene del sol de lo que se asemeja en la luz roja o la luz azul. Ah, muy interesante. O sea que, bueno, conversemos sobre eso un poco, porque ya podemos encender las luces para que podamos seguir conversando sobre eso, porque eso no lo sabía. No sabía que el verde estaba entre esos. Y podemos movernos hacia allí. Porque entonces, en ese sentido, ¿qué pasaría, por ejemplo? Hay un ejemplo también que es muy interesante y es si pusiéramos una rosa roja y le hiciéramos esta misma prueba, pues también porque vemos que en algunos momentos si ilumináramos con el rojo, la flor se vería roja, pero las hojas las vemos negras. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué vemos Bien. algunos colores y otros no? Entonces, yo creo que, ¿recuerdas cuando me preguntaba al principio por qué decidí estudiar física? Que te decía, me gusta entender las cosas porque creo que es más divertido que no es así. Además, intentemos hacer lo mismo, intentemos usar analogías. Yo creo que usar analogías es una manera muy interesante de aprender. Entonces, digamos, hagamos este ejercicio. La gente en las zonas que hace mucho calor, ¿de qué color es la ropa que utilizan? Muy vivas. Bien, son colores muy vivos, ¿listo? Ya, el color más vivo sería el blanco, ¿bien? Ahora, claro, se aleja mucho de qué color el blanco sería lo opuesto de qué color, Del negro. del negro, ¿bien?
Entonces resulta que el color negro hace algo y es absorber. ¿Bien? Entonces, claro, absorber, uno dice, listo, ¿qué absorbe el color negro? Bien, digamos que el color negro absorbe la luz. Entonces vamos haciendo analogías. Por ejemplo, lo que mencionabas hace un momento del agujero negro. Digamos, esto no da respuesta a qué es un agujero negro, pero piénsalo de esta manera. Porque hablamos de un agujero negro, ¿cierto? ¿Qué dice el negro? Está absorbiendo. Eso, entonces, el color negro muy interesante. absorbe. ¿Bien? Ahora, si el color negro absorbe, ¿el color blanco qué está haciendo? No. Pensemos no. simplemente no absorbe. No absorbe. ¿Listo? Ajá. Refleja. Bien, entonces el color negro es absorbo, el color blanco es reflejo. ¿Listo? Ahora, particularmente pensemos, el color blanco refleja todo y el color negro absorbe todo. Entonces, ¿por qué en las zonas con calor usamos ropa blanca? Porque refleja toda la energía, toda la luz. Claro, la luz es de alguna manera energía. ¿Listo? Entonces estoy, digamos, reflejando toda esa energía. Mientras que el color negro absorbe. Pero has escuchado que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Digamos, es un dicho. Sí, es bastante conocido. Exacto. Entonces pasa lo mismo, claro. Cuando la camisa negra absorbe la luz, ¿cierto? ¿Qué pasa algo con ella? No puede desaparecer. Entonces puedes hacerla, pero digamos, colores como el negro hacen que las superficies sean más calientes. ¿Cierto? Entonces, claro, esa energía de la luz se convierte en calor. Entonces no es que desaparezca, los objetos oscuros absorben la luz y la transforman en otra forma de energía. La mayoría de las veces, calor. Muy interesante, pero me queda una pregunta muy grande. Ahorita estábamos diciendo que el sol, sí, ¿qué tal si nosotros viéramos la luz del sol roja o amarilla? ¿De qué color? Porque ¿de qué color es la luz del sol? Porque yo no la veo ni roja, ni amarilla, ni verde. Claro, muy bien, listo. Esa es una pregunta muy interesante. Entonces resulta que cuando yo le pregunto, por ejemplo, a cualquier persona, ¿de qué color es el sol? La respuesta intuitiva es amarillo. ¿Bien? Ok, resulta que el sol no es amarillo. Eso me dirá, entonces ¿qué color es? Rojo. No. Azul. Tampoco. Verde. No. El sol tiene muchos colores. Entonces, tienes que pensar en lo siguiente. ¿Recuerdas cuando te decía que una onda depende de qué tan larga es ese parámetro que llamamos longitud de onda? ¿Listo? Resulta que al igual que una guitarra puede producir muchos tipos de ondas, el sol también produce muchos tipos de ondas. ¿Bien? Entonces, el sol está produciendo muchos tipos de ondas electromagnéticas, no solo los colores. ¿Qué otros tipos de ondas electromagnéticas crees que hay? No, no lo sé. Cuando escucho ondas electromagnéticas me suena a microondas, a televisor. Muy bien, claro, están las microondas, las ondas de rayos, las ondas de radio, perdón, el infrarrojo. Ah, el infrarrojo. Claro, el ultravioleta, los rayos X, digamos, todo un dominio. Pero la luz es un caso muy particular, ¿bien? Entonces resulta que a la Tierra, digamos, la Tierra está muy bien protegida y elimina muchos tipos de esas ondas. Y solamente nos llegan las ondas de lo que llamamos el color, ¿cierto? Okay. La luz, lo que llamamos la luz. Bien, entonces lo que llega del sol es la combinación de todos esos colores, listo, y a eso lo llamamos espectro electromagnético, listo, el espectro electromagnético de la luz, que digamos lo solemos representar como con un degradé de colores que correspondería a los colores del arco iris. Ah, por eso vemos un arco iris de colores ahí. Claro, entonces resulta que cuando te pregunte de qué color es el sol, es de los colores del arco iris. Solo que cuando los combinas, obtienes lo que solemos llamar el amarillo del sol. O sea, el blanco. El blanco. ¿Qué sería? Exacto. El blanco. O sea, que la ausencia de colores o de luz sería el negro. Exacto. La ausencia o sea, el color negro implica ausencia de luz. Muy interesante. Bueno, y acá podemos ir conversando y haciendo experimentos. Yo voy a leer las preguntas que nos siguen mandando, que es ¿por qué siempre los colores al descomponer la luz se organizan siempre del rojo al violeta en el mismo orden? Ok, wow, esa es una buena pregunta. Entonces, digamos, tiene que ver con este parámetro que hablábamos de la longitud de onda. Bien, entonces digamos que los colores los puedo poner con un número. Listo, entonces digamos, al rojo le voy a dar un número. Entonces el rojo va a ser el número 10. Listo. En el arco iris, ¿qué color seguiría? El naranja. Bien, entonces le damos el número, el arco iris tiene 7 colores, entonces vamos a hacerlo el 7. Entonces el rojo es el 7, el naranja es el 6. Listo. El verde, creo que es el amarillo tendría el 5, el verde 4, el azul el
3, cian, perdón, el índigo el 2 y finalmente el morado el 1. Bien, ahora tú te preguntarás, listo, pero ¿por qué le diste esos números? Claro, ese es el orden en el que aparece el arco iris. Bien, resulta que al rojo le estoy dando el 7 porque tiene la onda más larga. Okay. Al naranja le doy el 6 porque tiene una onda más cortica. Entonces, si yo te pregunto, basado en ese orden, ¿quién tiene la onda más cortica? ¿Qué color tendría la onda más cortica? El último. El último, el violeta. Bien, entonces, claro, siempre salen en ese orden porque el color depende de qué tan larga es esa onda. Y esa onda es propia de cada color. Entonces, siempre se van a organizar en ese orden, de manera según tal. la longitud. Exacto. Entonces, digamos, es algo que impone la física de la luz. ¿Listo? Siempre tiene que pasar porque la luz está conformada en ese orden, digamos, con esos valores. Ahorita conversábamos que, pues sí, creo que hay una pregunta y es porque hay objetos que absorben la luz y es, por ejemplo, si yo veo tu camisa roja, Sí. ¿por qué la veo roja? O sea, ¿qué colores estoy dejando de ver o cuáles absorbió? ¿Cómo podemos saber por qué se refleja rojo y no verde? Bien, listo. Entonces, puedes pensarlo de la siguiente manera. Para hacer esa explicación, primero pensemos en objetos que tengan los colores del arco iris. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si tienes un objeto rojo, ¿bien? Y tú lo ves rojo, tú dices, ah, ok, bien. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que pueden ver los ojos? Luz. ¿Bien? Significa que la luz que está llegando a mi ojo, ¿de qué color tiene que ser? Roja. Roja, muy bien. Ahora, ese objeto que es rojo, le está llegando la luz del sol. ¿De qué color es la luz del sol? De todos los colores. De todos los colores, muy bien. Pero entonces, ¿cómo es posible que del objeto Solo a mí vea. solo llega el rojo? Pues resulta que el objeto está haciendo lo que te mencionaba con la camisa, está absorbiendo colores, pero los absorbe todos con excepción de uno. ¿De cuál? Del rojo. Bien, entonces eso es lo que hacen los objetos. El color de los objetos es básicamente qué color no absorben. ¿Listo? Ellos absorben todos los demás. Bien. Y el que yo veo es el que no logra absorber. El que no Es muy absorbe. curioso. Sí, pero mira algo más interesante y es, entonces te dije, hazlo con los colores del arco iris. Claro, entonces si es un objeto rojo, entonces me volvió el rojo. Si es un objeto azul, me volvió el azul. Pero resulta que en el arco iris está el café. No. No. Ay, no. Entonces, ¿qué está pasando ahí? No, ni está tampoco el terracota. Exacto. Entonces, ¿qué crees que sucede ahí? La combinación de colores. Muy La bien. combinación de ondas. Exacto. Entonces resulta que cuando un objeto es café, significa que ese objeto está devolviendo diferentes colores, ¿cierto? Digamos, ya hay combinaciones, ¿cierto? Pero no los devuelve a todos con la misma intensidad. Entonces, digamos, el sol nos manda la misma cantidad de rojo que de amarillo, nos manda un poquito más de verde, un poquito menos de azul, ciertas proporciones. ¿Listo? El objeto cambia esas proporciones. Entonces, por eso es que yo veo colores que son combinaciones de diferentes colores que vienen de la luz. Muy interesante. ¿Qué tal si hacemos este otro experimento? Claro. Y tú nos puedes contar qué son estos colores que vemos acá. Yo los voy a ir combinando y tú me vas a decir, bueno, ustedes primero van a observar, lo voy a poner así en la cámara y le hacemos así como un super zoom. ¿Qué color ves ahí tú? ¿Qué color veo ahí yo? Yo como un verde. Es un verde. Sí. Y si lo combino con, a ver, bueno, si aquí vemos un verde, que es igual, es como un papel celofán, a ver, yo lo combino con este. ¿Qué color ves ahí? Ahí ya veo un azul. Ves un azul. Ujú. Realmente, y teníamos este que es Cian y violeta. magenta. Magenta, bueno, violeta Sí, que lo el llamamos. nombre se llama magenta. ¿Y cuál me falta por combinar? ¿Este? No, el amarillo, con el Con el magenta. magenta. ¿Sí? Y ahí tienes una especie de rojo. Deberías de tener una especie de rojo. Un rojo. Se ve un poco clarito Sí. por la luz, pero sí, yo acá lo veo muy rojo. Bien. ¿Y cuáles son estos colores? ¿Qué son? Ok, entonces resulta que, digamos, existen dos códigos de colores. Bien. El primero, digamos, ¿has escuchado el término RGB? Sí. Sí, claro. Cuando uno va a imprimir una foto que le preguntan en RGB o en CMYK. Bien, listo. Resulta Eso es que como en inglés. te voy a proponer, digamos, hacer una pregunta y vamos a ver cómo la respondes. Una pantalla, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Qué muestra la pantalla? O sea, ¿cómo es la luz en la pantalla? Como es la luz en la pantalla, Sí. es muy brillante. Bien, pero ¿una pantalla genera o refleja luz?
Pues la refleja porque no tiene pigmentos, pues no es como que, Pero entonces, que uno la llene con pinturita. claro, pero por ejemplo la pantalla del computador, de una tablet, de un celular, ¿la refleja o la emite? Ah, la está emitiendo porque no tiene, o sea, yo igual veo todos los Muy colores bien. acá. Entonces estoy emitiendo luz, ¿listo? Claro, como el sol emite luz, la pantalla está emitiendo luz. Entonces resulta que las pantallas hablamos de color RGB, ¿listo? R, rojo, G, verde y B, azul, ¿listo? Son 3 colores que aparecen en el espectro electromagnético, ¿listo? Entonces uno dice, bien, si la luz del sol son varios colores del arco iris, fíjate que eso es lo que estamos haciendo, estamos cogiendo RGB. Entonces tú coges el arco iris y dices, voy a coger el que está más al extremo, el rojo, el de la mitad, el verde, y el del otro extremo, el azul. Entonces fíjate que con RGB haces los colores del arco iris. Entonces lo que está haciendo las pantallas de los dispositivos, es decir, no, yo voy a emitir luz, ¿cierto? Yo voy a pensar como si fuera el sol. Voy a combinar una cantidad de rojo con una cantidad de azul para hacer otro color y así sucesivamente. ¿Bien? Ahora, te pregunto, ¿en el arco iris hay magenta, cian? No. Digamos, hay colores que les parece, pero no son. No. Bien, ¿y has usado una impresora? Sí, he usado una impresora. ¿De qué color son las tintas de la impresora? He visto negra. Y en la Universidad de los Niños utilizamos mucho estos 2 colores. Bien, las impresoras utilizan los colores cian, magenta y amarillo. ¿Por qué? Porque resulta que los colores cian, magenta y amarillo son colores que sirven para combinar. Entonces, por ejemplo, el color cian es verde combinado con azul. ¿Listo? Y el color magenta es azul combinado con rojo. ¿Listo? Okay. Entonces, cuando cruzabas las 2 tarjeticas hace un momento, por ejemplo, el azul y la magenta, ¿qué color obtenías? Azul. Azul, muy bien. Ahora, si la tarjeta cian estaba hecha con azul y verde y la tarjeta magenta estaba hecha con azul y rojo, ¿qué relación hay entre ambas tarjetas? ¿Qué color se relaciona entre ambas? Azul. Azul, fíjate, una es azul y rojo y la otra es azul y verde. Entonces, fíjate, la primera tarjeta deja pasar azul y verde. ¿Sí? Ah, ya entiendo. La segunda tarjeta deja pasar azul y rojo. ¿Listo? Pero claro, la primera tarjeta no deja pasar el rojo que deja pasar la primera y la segunda no deja pasar el verde que deja pasar la segunda. Entonces, cuando la luz pasa a través de las 2 tarjetas, de los 3 colores, fíjate, azul, rojo y verde. ¿Listo? Entonces, deja pasar el azul, pero una de ellas detiene el rojo y la otra detiene el verde. Entonces, a eso lo llamamos, digamos, color por sustracciones que... ¿Sí? Por claro, porque eso es lo que yo hago, es escoger qué color voy a dejar que pase. Eso, entonces yo lo puedo hacer a transmisión, como lo estás haciendo en este momento, o por reflexión, que es lo que hace una impresora. Imprime colores superpuestos de manera tal de que los tintes van a absorber los colores que yo no quiero reflejar. Claro, pero yo quiero reflejar el color que quiero ver. ¿Listo? Entonces, si yo quiero ver un color azul, imprimo cian con magenta, ¿listo? Para que esos dos tintes absorban el rojo, el verde y solamente dejen reflejar el azul. Es como una lógica a la inversa. Claro. Es pensar al revés. Entonces tienes que pensar en esos 2 códigos de colores. El rojo, verde y azul, digamos, es una lógica positiva, ¿bien? Mientras que el cian, magenta y el amarillo sería el inverso, una lógica negativa. Bueno, está muy interesante. Igual yo creo que hay un montón de preguntas también porque estamos hablando del color como luz y no hemos diferenciado por qué entonces decimos que hay colores primarios y secundarios y todas esas cosas. Pero vamos a ver un video que también es un experimento de los colores. Habíamos dicho que hay unos por sustracción y otros por adición, ¿cierto? Sí. En este momento los conceptos los podemos profundizar cuanto queramos. Por ahora vamos a ver desde los experimentos qué significa que tengamos absorción de color o no. Entonces vamos a ver. Vamos a introducirnos a la ciencia del color con un experimento que tú puedes hacer en casa. Vamos a necesitar 3 luces, una de color azul, una verde y otra roja. Estos son los colores primarios de la luz. Vamos a experimentar con sombras y algo sorprendente va a suceder cuando estos 3 colores se mezclen. Enfoquémonos en la luz roja y en la luz verde. ¿Qué pasa cuando las empezamos a mezclar?
una luz de color amarillo empieza a salir. Entonces, verde más rojo hacia amarillo. Ahora vamos a enfocarnos en la luz azul y en la luz verde. Si tenemos azul y la mezclamos con verde, obtenemos este color llamado cian. Y finalmente, si mezclamos rojo y el azul, tenemos este color genial llamado magenta. Acabamos de identificar los tres colores primarios de la luz: rojo, verde y azul, y los tres colores secundarios: amarillo, cian y magenta. ¿Qué pasa cuando mezclamos todos los colores? Cuando tomas el azul y lo mezclas con el rojo y el verde, tienes ese increíble color llamado blanco. Échale un vistazo a esas increíbles sombras que tenemos. Podemos ver cian, magenta y amarillo, en adición con los colores primarios rojo, azul y verde. Bueno, volvimos después de este experimento, que ahí sí pudimos ver este estudio completamente a oscuras y un juego de luces que también está muy chévere porque podemos utilizar lámparas, por ejemplo, con filtros en papel celofán, o algunas veces, por ejemplo, en la universidad los niños hemos hecho acetatos. En acetato imprimimos colores y le ponemos filtros a las linternas, y así podemos hacer juegos de colores, y son formas de llevarlo a un aula de clase fácilmente. En este momento queremos conversar bueno, vimos muchos términos muy complejos. Sí. ¿Qué nos dirías tú, cómo podemos llevar esto al aula de clase y qué es lo más importante de este tema? Bien, entonces lo primero es tener muy presente que, digamos, de alguna manera el ojo lo que logra ver es luz. Esa es la primera premisa de la que hay que partir, y es el ojo sensa luz, es lo que hace. Claro, ¿qué hace el oído? Sensa, digamos, lo que llamamos sonidos. Entonces, digamos, hacer esa distinción. Ahora, si el ojo lo que sensa es luz, ¿bien?, los colores tienen que estar estrechamente relacionados a la luz, ¿bien? Okay, digamos, ese sería el punto de partida. Entonces luego la pregunta es, ok, bien, ¿qué es el color? ¿Listo? Entonces, digamos, un poco a partir de lo que veníamos comentando, la luz es una onda. ¿Listo? Es una onda particular que llamamos electromagnética. ¿Listo? Pero no nos vamos a preocupar mucho por ahora en el hecho de que sea electromagnética, sino que nos vamos a preocupar en el hecho de que es una onda. Y si es una onda, tiene, digamos, algunas propiedades. ¿Listo? Digamos, hay tres propiedades. Entonces, antes mencionaba dos, ¿cierto? Digamos, la longitud de la onda, el tiempo que le toma, y la tercera sería ¿qué tan grande es la onda? ¿Listo? Bien, entonces luego viene entender, listo, ok, entonces depende de qué tanto es la longitud de la onda, una onda es diferente de la otra. Entonces dijimos que si la onda es muy grande, el color se acerca al rojo. Si la onda más pequeña, el color se acerca hacia el azul. ¿Listo? Entonces ya, digamos, ahí vamos haciendo pues como una analogía, entendiendo que la propiedad de la onda es la que determina cuál es el color del objeto. ¿Sí? Y la segunda es la amplitud de la onda. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo muchas ondas de varios colores, pero la onda roja es mucho más grande que la onda azul? ¿Qué color veo yo? La onda roja es mucho más grande que la onda azul. No lo sé. Yo debería de ver más rojo que azul, ¿cierto? Porque Ya, es yo más dije, grande. yo estaba haciendo una combinación de colores. Claro, es que la cuestión es, sale un nuevo color de leche que tenga rojo y azul, pero ¿qué pasa si tienes más rojo que azul? Ves menos intensidad de... Claro, entonces ya no ves un rojo perfecto ni tampoco ves un azul. Ves un color entre los dos que se parece más al rojo que el azul, porque el rojo es más intenso. ¿Bien? Digamos, esa es la segunda diferencia, y es claro, entonces si el ojo ve luz y la luz tiene ese comportamiento, entonces yo, a partir del hecho de que la luz es una onda y que tiene unas propiedades, soy capaz de decir, listo, los colores son de estos tipos y estos tipos por tal motivo. ¿Bien? Ahora, resulta que un color tiene que estar asociado a un objeto. Bien, claro, los colores los reconocemos porque los objetos tienen colores. Es como cuando aprendemos pequeños, el pollito es amarillo, la manzana es roja, ¿cierto? Claro, nosotros asociamos un color a un objeto. Entonces resulta que el objeto tiene una propiedad asociada al color. Entonces lo que hay que entender aquí es lo siguiente: si los ojos ven luz, ¿bien?, te quiere decir que de alguna manera el objeto está afectando la luz. ¿Bien? Entonces es entender que
un objeto rojo es un objeto que devuelve la luz roja. ¿Qué pasa con el resto de la luz? La absorbe. ¿Listo? No la Eso es lo vemos. que hace. Un objeto verde, ¿qué luz refleja? La verde. ¿Qué pasa con el resto de la luz? La absorbe. Sí, las absorbe. ¿Sí? El mar. Digamos, bueno, el mar no, perdón, es un mal ejemplo. El mar tiene muchos Sí, colores. digamos, esta silla, bien, es azul, entonces está reflejando el azul y no los demás. Claro, entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué pasa con un objeto café? ¿Listo? Ah, estoy reflejando algunos y está absorbiendo otros. ¿Listo? Entonces, claro, un objeto al final es eso, un reflector, donde refleja colores dependiendo, refleja diferentes tipos de luz dependiendo de qué color quiere generar. Y podríamos decir que entonces la diferencia con los colores de la luz, pues hablando de eso, con los pigmentos, que por ejemplo, pues cuando compramos pinturas, podríamos decir que este se trata de un fenómeno físico, el de los colores de la luz, mientras que los pigmentos, al mezclarlos, por ejemplo, no nos salen estos mismos colores cuando mezclamos pintura amarilla y azul que nos da verde. ¿Eso qué fenómeno sería? Claro, digamos eso es un proceso más químico, porque claro, yo tengo un color amarillo y tengo un color azul. Entonces yo puedo pensar que el color amarillo es un compuesto y el color azul es un compuesto diferente. Cuando los combino nace un tercer compuesto que tiene propiedades diferentes a las del amarillo y a las del azul. ¿Listo? Entonces fíjate que ya no es un proceso físico, sino es un proceso químico porque estoy creando un nuevo compuesto. ¿Bien? Entonces no es que la propiedad física del medio cambiara, sino que el compuesto cambió y tiene unas propiedades físicas diferentes a los originales. Ok, bueno, nos quedan yo creo que un montón de preguntas igual, Ok. porque esto de pensar en los colores como luz también nos hace pensar en qué pasaría si no tuviéramos la materia, pues si el mundo estuviera vacío tal vez no podríamos ver reflejado nada de color en ninguna parte, pues como... Habría radiación. Es que la cuestión ahí sería, claro, solamente tendríamos la luz que viene del sol, ¿cierto? Pero entonces todo lo veríamos, digamos, este color blanco o amarillo que como percibimos el sol. Pero si no hubieran objetos que lo reflejaran, pues no habría variedad de colores. Porque claro, ¿qué define el color de un objeto? Es qué luz refleja. ¿Listo? Entonces siempre veríamos la misma luz, la que viene del sol. Bueno, eso sería muy triste porque igual los colores nos definen en muchas cosas y digamos que en el estudio de este tema también nos encontrábamos con diferencias de lo que tú me contabas ahorita. En una zona cálida las personas se visten de blanco, bueno, más coloridas, y también vivir en el trópico, vivir en un país como Colombia, pues que la gente llegue y inmediatamente se siente más feliz. Podríamos decir todo el tiempo tenemos sol, la mayoría del tiempo tenemos sol y hace que los colores sean mucho más brillantes, coloridos, hay mucha luz ahí, mientras que cuando hay invierno y todo el mundo se ve como opaco, no hay sol, todo se ve más oscuro, más apagado y la gente se siente como más triste, más sola, pues como que los colores realmente cambian y varían nuestro estado de ánimo y no es por una razón esotérica, es porque la luz definitivamente del sol influye en la manera como vemos las cosas. Entonces, tenemos algunas reflexiones pedagógicas que también tú nos podrías decir desde cómo podríamos abordar estos temas en clase. Los profesores nos hacían una pregunta muy importante y es, esto parece un tema muy complejo. Sí. ¿Cómo llevo yo todos estos experimentos a clase? ¿Cómo crees tú que podría ser? Wow, bueno, no tengo tanta experiencia, ¿cierto? Pero digamos, es decir, la manera más, yo creo que más práctica de enseñar algo es a través de la experiencia. Digamos, los experimentos son una muy buena actividad para hacerlo, ¿cierto? Evidenciar un fenómeno, ¿cierto? Llama a preguntas, ¿listo? Ahora, cuando una vez se establece, se presenta el fenómeno y se siembra la duda en el estudiante, ¿cierto? Lo que hay que hacer ahí es ir dándole herramientas para que responda a la pregunta. ¿Listo? Entonces yo creo que no es empezar por decirle, la luz es una onda, ¿cierto? No, los colores dependen de la onda. No, es empezar por permitir que ellos infieran eso. Claro, porque es que actualmente cuando estaba estudiando tenía un profesor que me decía, no, hicieron este super experimento. ¿Listo? Y entonces luego nos decía, pero no se fijen en el super experimento, piensen cómo hicieron las primeras personas que hicieron ese experimento para hacerlo. Ellos no tenían el conocimiento que ahora tienen ustedes.
Entonces es lo mismo, es pensar en que el estudiante no tiene esas preconcepciones de que la luz es una onda ni demás, es motivarlo para que él pueda construir esas ideas. Entonces yo creo que hay que partir desde el experimento, bien, y luego de proponerle esos diferentes escenarios, motivarlo a que haga, digamos, correlaciones, ¿cierto? Entonces primero que, digamos, en la oscuridad iluminar un objeto que a priori sabemos que es verde con una luz roja y ver que no se ve, ¿listo? Entonces ahí ir entendiendo que es que, claro, la luz roja no deja ver objetos verdes, ¿eso? Entonces luego pongo una luz verde y sí lo puedo ver, ¿listo? Entonces que ellos empiecen a entender que depende de cómo es la luz, pueden ver un objeto o no. Y claro, eso lleva a una nueva concepción, que es que hay diferentes tipos de luz, hay luz roja, verde, azul. Entonces ahí sí podemos empezar a introducir conceptos como, bueno, entonces esto es el espectro electromagnético, ¿cierto? Y fíjense que es igual que el arco iris. Bien, y digamos, yo creo que conceptos como la onda, que digamos son objetos que ya terminan, pues, no dejan de ser, digamos, una concepción matemática, ¿listo? Que ya es más complicado, entonces son cosas que pueden llegar al final, ¿listo? Yo creo que es más importante partir desde el experimento y entender conceptos que son prácticos del día a día. Sí, yo creo que lo que tú nos dices es muy importante porque a veces tenemos miedo de temas que son complejos porque no somos físicos y tal vez el hecho no es que hoy me voy a leer todo un libro de física y de ondas para entender por qué existen los colores, sino intentar tener estímulos desde los experimentos, desde la práctica, para que todos vayamos construyendo qué sucede ahí. Y que las respuestas tampoco necesariamente las tenemos que dar nosotros. Es muy importante, obviamente, datearnos, si no somos físicos, pues mucho más, incluso aún si lo eres. Claro. Porque el lenguaje al que vamos siempre va a ser muy diferente si estás hablando con tus pares o si estás hablando con un grupo de niños de 8 años, a si estás con un grupo de jóvenes de 16. El lenguaje siempre va a cambiar, entonces datearnos, obviamente estudiar a profundidad el tema, pero no ser la persona que tú nos dices como, bueno, esto es una onda. No, tal vez provocar la pregunta de qué es una onda sea lo más importante para que ese niño, ese joven vaya luego a buscar esa respuesta. Exacto. En los libros, en Google, en lo que él pueda ver. Entonces, esas serían las observaciones pedagógicas para hacerlo. Nosotros estas actividades y los videos que ustedes sacaron de ver, los hemos hecho con niños de 8 años. Tú nos has acompañado también en un montón de actividades con ellos. Realmente provocar la experiencia es muy interesante porque vemos las caras de asombro, disponer el espacio, la logística aquí lo es todo también, que el espacio sí funcione, que la oscuridad sí funcione, como que el espacio realmente sea un espacio de estímulo, porque ya luego la conversación va a ser muy interesante. Claro. Además, sí puedo aportar algo más. Yo creo que es algo muy valioso y es, claro, mencionabas que ya en el pasado he tenido la oportunidad de participar en algunas actividades de la Universidad de los Niños. Y yo creo que es muy impresionante cuando muestras un experimento y claro, hay muchos elementos de asombro para muchos, pero, ¿cierto? En ocasiones hay ciertos jóvenes que, digamos, no sé, se han formado de otra manera o tienen intereses diferentes o simplemente algunos tienen ciertos talentos, ¿bien? Identifican cosas, ¿cierto? Digamos, detalles en los experimentos que los demás no. Pero lo más curioso es que, digamos, estos chicos muchas veces son los que nos dan la respuesta sobre cómo debemos explicar las cosas. ¿Eso? Porque, claro, ellos están en un mismo, digamos, como en una misma condición, ¿cierto? Han tenido experiencias similares. Listo, es lo que te mencionaba. A medida que creces y adquieres conocimiento, ya no eres capaz de abordar los problemas de la misma manera. Entonces, de alguna manera es eso, es hacer esa actividad de retroalimentación y aprender también de los chicos. ¿Listo? Ellos muchas veces son los que nos dan la respuesta a cuáles son las mejores pedagogías, digamos, para conocer los temas. De acuerdo, escuchar siempre será una herramienta pedagógica indispensable. Aquí habían muchas preguntas, vamos a intentar a ver si las podemos responder en un tiempo corto. Vamos a ver, bueno, la del agujero negro, yo creo que podemos buscar más. Sí. Yo creo que tú tienes la respuesta, pero sería como otro taller más o menos, ¿no? Sí. Y luego sería... otra pregunta que nos hacen es, bueno, ¿por qué las personas perciben los colores de diferentes maneras? ¿Y por qué el color de los objetos es dependiendo de la luz con la que se iluminan? Si podemos hacer como una respuesta a esas dos preguntas. Digamos que un poco, claro, en principio todos los humanos deberían de percibir un color igual, ¿cierto? Digamos, si yo te digo una manzana es roja,
hay un consenso que dice, está bien, esa manzana es roja, ¿sí? Claro, excepto pues con ciertas enfermedades como el daltonismo, ¿bien? Pero resulta que, claro, la dinámica que hacíamos al principio, ¿quién procesa la información del ojo? El cerebro, ¿listo? El ojo no deja de ser un sensor. Entonces, de alguna manera, digamos, no todos, digamos, desarrollamos, ¿cierto?, las mismas condiciones fisiológicas, ¿cierto? No todos tenemos, digamos, las mismas células en el cuerpo. Entonces, hay ciertas diferencias entre cómo percibimos el color, ¿bien? Digamos, eso sería, pues, un poco desde el punto de vista anatómico, ¿cierto? Pero siempre está, digamos, ese consenso de que una manzana es roja, ¿cierto? Si le preguntas a cualquier persona que, digamos, no tenga una enfermedad de la vista, todos vamos a coincidir en que una manzana es roja, ¿bien? Entonces, digamos, a pesar de que uno puede decir, no, ese es un rojo más brillante, ese es un ojo más oscuro, bien, digamos, eso es un poco de las experiencias, de las concepciones, ¿listo? De cómo lo procesa el cerebro. Ahora, la otra pregunta era, bien, entonces, ¿por qué el color del objeto depende de con qué lo ilumino? ¿Bien? Sí. Entonces, tenemos que pensar en esto y es, digamos, de alguna manera evolutivamente nuestros ojos se adaptaron a la luz del sol. Entonces, la luz perfecta para nosotros es la luz del sol. Por ejemplo, piensa en este momento en el estudio con todas las lámparas que tenemos alrededor. ¿Qué crees que están intentando lograr? Sí, lograr tener la luz del sol que es abarcante. Claro, ellos están intentando lograr que la luz que nos ilumina sea lo más parecida a la del sol, para que refleje el mejor color posible. ¿Listo? Eso sería lo ideal. Claro, pero no siempre podemos lograr imitar la luz del sol a la perfección. Por eso en las noches en casa, cuando tenemos la luz, no nos sentimos tal vez tan cómodos como podríamos sentirnos en un espacio abierto con la luz del sol. No vemos los colores tan vivos, ¿sí? Claro, entonces es por lo que mencionábamos. ¿Cómo se genera el color? Se genera dependiendo de la luz, ¿listo? Entonces, dependiendo de cómo es la luz con la que ilumino el objeto, va a ser mi percepción del color. Entonces, digamos que el experimento de hace un rato, ¿recuerdas que te dije que el verde hacía ver mejor que los otros dos colores? Claro, la luz del sol tiene más verde que rojo y azul. Entonces, por eso cuando iluminamos un objeto con verde nos sentimos más cómodos que cuando lo iluminamos con rojo o con azul. Sí, es como en qué planeta estoy en este momento. Exacto, entonces el verde es un color más cómodo, ¿sí? Entonces, digamos, tiene que ver con eso, es cómo es la luz con la que ilumino, es qué componentes tiene esa luz, ¿cierto? Esa luz tiene rojo y azul, solo tiene rojo, qué colores tiene, ¿cierto? Claro, y eso le dice al material, ¿cierto? Por ejemplo, la manzana, si la estoy iluminando con luz roja, la manzana dice, bien, no tengo nada que absorber, solo devuelvo el rojo. Si la ilumino con verde, dice, la tengo que absorber toda, no tengo nada para devolver. Pero si ilumino una manzana con rojo y azul, ella llega y me dice, ah, no, te devuelvo el rojo, pero me queda el azul. Entonces es eso, ¿cierto? Es qué tiene la luz, ¿listo? Y el material actúa dependiendo de qué tiene la luz. Y ya ahí sí me devuelve lo que le queda. Bueno, eso es muy interesante y bueno, gracias a nuestros ojos que podemos ver esos colores con las diferencias anatómicas que todos tenemos y culturales. Claro. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero yo creo que hoy podemos decir que resolvimos bastantes. Okay. Muchas gracias por acompañarnos, Camilo. Esperemos que se hayan inspirado, que hayan tomado varios elementos de acá y nos seguiremos viendo en los talleres presenciales. Muy bien. Chao. Hasta luego. Depende de qué tan largo sea el camino de la cuerda, pues es el tamaño de la onda. Entonces fíjate, es la longitud de la onda la que, digamos, nos dice si la luz es, si el sonido es grave o agudo. Y de igual manera pasa con la luz, ¿cierto? Dependiendo de si la onda es muy grande o muy cortica, entonces tenemos diferentes tipos de luz. O sea, diferentes colores. Diferentes colores, exacto. Wow. Bueno, tenemos algunas preguntas acá
que nos comparten, no sé si las podemos resolver ya o miramos a ver si con algún experimento lo podemos resolver. Es, si la luz es una onda, ¿cómo hace un objeto para verse negro? Si se atrae toda la luz, ¿cómo se absorbe toda la luz? Esa es la pregunta. Y la otra pregunta. Cano, ¿cómo estás? Bien. Camilo, cuéntanos tú quién eres, qué haces en la universidad. Bien, pues